dentro están varios pacientes con COVID-19, o por ejemplo, si es un hospital COVID-19, la carga viral es muy alta. O por ejemplo, los mercados, que encontramos bastantes personas aglomeradas. O por ejemplo, también centros como los bancos, centros donde se aglomeran muchas personas. La carga viral también puede ser alta sin, por ejemplo, no sabemos si hay personas asintomáticas porque no presentan los síntomas, pero tienen el virus. Entonces, el contagio, si no seguimos los protocolos, que son las mascarillas, que es muy importante utilizar porque eso nos protege tanto de que, por ejemplo, una persona esté en contacto directo con nosotros, nos pueda llegar el virus dentro de nuestro organismo. El distanciamiento social, que por lo menos es de 1,5 a 2 metros de una persona, es muy importante para ayudarnos a que no podamos contagiarnos con este virus. Pero sí, la carga viral, por ejemplo, dentro de una familia va a ser mucho menos si estás en tu casa, pero si estás en un hospital o zonas públicas, por ejemplo, los bancos o, por ejemplo, los mercados, es mucho más la carga viral dentro de esas zonas públicas. Doctor, ¿qué medicamentos, cuando se inició este problema de la pandemia del COVID-19, los doctores, uno iba al centro de salud, al hospital, te administraban medicamentos distintos a lo de la actualidad? Nos parece que se ha menorado un poquito, se ha variado los medicamentos. ¿Algo nos explica al respecto, doctor? Claro, amigo. Correspondiente a ello, para todo médico, para todo personal de salud, esta enfermedad ha sido nueva. ¿A qué me refiero? A que es una enfermedad que nunca ha aparecido. Claro que había antecedentes en China de esta enfermedad. En China apareció este cuadro de esta enfermedad, este virus, pero era inofensivo, era algo que lo pudieron controlar. Pero ahora, como todo virus o como toda bacteria, por ejemplo, te pongo un ejemplo. En las bacterias hay la conocida resistencia bacteriana. Por ejemplo, si una persona se automedica teniendo un pequeño resfrío con muchos medicamentos antibióticos, toda su vida con antibióticos, y cuando después de varios años le da una neumonía, le da un tratamiento antibiótico, no le resulta. ¿Por qué? Porque hace una resistencia bacteriana, esta misma bacteria, debido a los antibióticos que sigue automedicando. Es un ejemplo. Ahora, este virus ha ido evolucionando con el pasar de los años. Ha tenido, por ejemplo, inició en los animales, por ejemplo, en los cerdos, animales de granja, que han ido criando en China, en este caso. Y que han ido, esto empezó en un mercado. Entonces las personas que consumen animales exóticos han consumido animales y han portado el virus. Este virus ha desarrollado como pequeños anticuerpos dentro del organismo porque se ha ido adaptando dentro de una persona. Para que pueda llegar a muchas personas y desarrollar estos síntomas, ha tenido que estudiar al ser humano por dentro para poder desarrollarse y convertirse en este SARS-CoV-2 que conocemos todos como un virus que es muy contagioso y ha sido muy perjudicial porque los síntomas que ha presentado en el transcurso de los años ha sido muy desastroso. En varias personas ha habido bastantes muertes. Ahora, este SARS-CoV-2 se va a desarrollar mucho más. Va a crecer mucho, mucha tendencia de que esta enfermedad va a durar bastante tiempo. Es como la gripe, dura para toda la vida, no hay cura para la gripe, es igual este virus. Pero sí, estamos a la espera de la vacuna para que pueda salir, para que pueda desarrollarse, pero el tratamiento, como me mencionas, ¿qué medicamentos ha ido evolucionando para el desarrollo, tratamiento de los pacientes, cómo mejorarse? Primeramente, los antibióticos solamente se utilizan cuando hay un proceso bacteriano o cuando el paciente tiene cuadros febriles, que por ejemplo, si tú contraes la enfermedad del virus SARS-CoV-2, adicionalmente puede increparse, puede estar junto una enfermedad bacteriana, la bacteria que le sigue secundariamente y desarrolla también una neumonía bacteriana. Ahí te puedes tratar con antibióticos al paciente. Los corticoides, que conocemos nosotros, que son antiinflamatorios que han ayudado bastante. Un ejemplo, la dexametasona, que se han hecho estudios, no solamente para enfermedades como el COVID-19, sino como otras enfermedades, como el asma, que también ha ayudado bastante los corticoides. El tratamiento con la ivermectina es uno de los bunkers que se había conocido a los pacientes de que si lo tomo, que no lo tomo. Muy bien, se ha tratado inicialmente como tratamiento para lo que es el virus del COVID-19, pero nunca ha habido un medicamento que prevenga este virus. Nunca ha habido un medicamento.
como por ejemplo el dióxido de cloro, la ivermectina, no ha sido medicina preventiva. La ivermectina es utilizada pero para como tratamiento, cuando ya tienes el virus y los síntomas. Ahora, actualmente ya se ha quitado, por ejemplo, medicamentos como la hidroxicloroquina, se ha quitado medicamentos como citromicina, se quitó medicamentos. ¿Por qué se quita? ¿Por qué la duda de que el gobierno quite los medicamentos, estos medicamentos? Porque los quita, porque según ellos alteran a lo que son los pacientes, ocasiona muertes a los pacientes con estos medicamentos. No es así. Sabemos que el conjunto de hidroxicloroquina con citromicina puede crear una falla en lo que es a nivel cardíaco, una alteración, entonces como arritmias, entre otras patologías. Pero si lo tomamos a que los medicamentos van a ser de acuerdo a los síntomas que presenta el paciente, ayudaría. En lo que corresponde a mí el tratamiento de los pacientes, receto los medicamentos de acuerdo a los síntomas que presenta el paciente. No receto porque está en los protocolos dar todos estos medicamentos uno por uno, todo. No es así, sino a los síntomas que el paciente me menciona o que necesita mejorar, más que todo. Si lo tratamos inicialmente, el paciente va a mejorar mucho más y evitamos a que desarrolle síntomas muy severos. Ahora, el gobierno ha decretado de que esos medicamentos como citromicina, ivermectina y hidroxicloroquina los ha sacado. ¿Por qué? No porque sean perjudiciales, sino porque no les ha resultado. No les ha resultado. Pero en los médicos que hemos tratado, por ejemplo, médicos que van a domicilios, médicos que se han ido a ver pacientes con COVID, que han dado todo para que se mejoren estos pacientes, entonces han creado sus medicamentos de acuerdo a los síntomas del paciente. No porque el gobierno te dijo, dale estos medicamentos, no, sino porque el criterio del médico es ver los síntomas del paciente y la mejoría de cómo se va a mejorar. Entonces, el médico ha hecho de todo para, primero, capacitarse con esta enfermedad. ¿Qué medicamentos ayuda? Y en primero, ver el tratamiento indispensable para el paciente. Y en primer lugar, también con la ayuda de Dios. Claro que sí. Doctor, muchos pacientes sienten enfriamiento de sus articulaciones, bueno, en las piernas inferiores. Muchos se sacan los análisis y les sale el dímero D elevado. Probablemente se trate de una trombosis, ¿no? Exacto. ¿Nos explica un poquito acerca de los anticoagulantes que se puede tomar o administrar? Claro que sí, amigo. Como corresponde a lo que es el dímero D, como bien lo he mencionado, que también es un valor en lo que es un dato laboratorio muy indispensable para poder ver si hay trombosis a nivel pulmonar. Que son unas complicaciones, claro que sí, secundarias en lo que es el COVID-19, pero primero está el cuadro de neumonía, la primera complicación que te da, y la segunda es el cuadro de trombosis como complicación del COVID-19. Ahora, anticoagulantes hay muchos. Por ejemplo, la enoxaparina, entre otros anticoagulantes que bien utilizamos para, por ejemplo, vía lo que es a nivel umbilical o subcutánea en el brazo como un tipo de vacuna, o también anticoagulantes vía oral, que también ayudan bastante para poder aliviar los síntomas, por ejemplo, que son el mismo cuadro de trombosis. Que lo que pasa en ese cuadro de trombosis ocasiona una obstrucción a nivel pulmonar, provocando que ese coágulo que se ha almacenado obstruya lo que son las arterias principales que circulan a nivel pulmonar, que oxigenan al pulmón. Entonces, con el anticoagulante, dependiendo cómo se encuentra el dímero D, si está muy alto o si está en valores normales, va a depender la dosis de este anticoagulante correspondiente al paciente. Puede tomarlo vía oral, dependiendo cómo se encuentren los valores del dímero D. Pero si en pacientes, por ejemplo, tienen síntomas moderados a severos, obviamente que el tratamiento va a ser subcutáneo, umbilical o también endovenoso, dependiendo a cómo se encuentra el paciente. Entonces, el dímero D es muy específico para el cuadro de trombosis, que es una de las complicaciones de este virus. Doctor, pasemos a otro tema, a otra enfermedad que ya se está siendo conocida por los medios de comunicación. Se está ya viendo sobre los enfermos con la dicteria. ¿Qué nos tiene que decir al respecto, doctor? Muy bien. Sabemos que la difteria está resonando mucho porque ha aparecido de la nada, mejor dicho, porque es una de las enfermedades muy controlables. Es una de las enfermedades que se controla con vacunación, porque tiene su programa de vacunación en los niños,
también en adultos, como por